uso de vehículos autónomos de operación remota para exploración por métodos geofísicos se ha desarrollado profesionalmente en el área de geofísica del Centro Nacional de Alerta de Tsunamis y actualmente realiza investigación sobre la implementación de la inteligencia artificial en la geología. Bueno, finalmente recordarles que permanezcan con los micrófonos y las cámaras apagadas para evitar interrupciones y que la conferencia se pueda desarrollar con total normalidad. Por favor, los que van ingresando y tienen problemas con la presentación, dan clic en personas y buscan el nombre del expositor Aldo. Y ahí ya les va a aparecer 2 personas y van a fijar con el chinchete en el que les salga la presentación. Bueno, en caso de que no funcione, salen y pueden volver a entrar. En cuanto a las preguntas, estas van a ser contestadas al final y la pueden escribir por el chat para que sean leídos o de otro modo activar su micrófono. Bueno, con esto damos pase a la conferencia. Ingeniero, puede comenzar con su presentación. Sí, ¿se me escucha bien? Disculpe. Sí, sí se escucha. Ya empezamos. Introducción al Machine Learning en la geología. Hoy día los temas que voy a abordar son introducción al Machine Learning, los tipos de aprendizaje, los algoritmos, el ciclo del Machine Learning, cómo se hace un proceso para crear un programa de Machine Learning a manera general y una red neuronal petrográfica que estuve realizando en conjunto con unos compañeros, colegas de la carrera de Ingeniería de Minas. Introducción al Machine Learning. Actualmente, el Machine Learning está altamente difundido en todas las industrias, o en la más gran mayoría de las industrias modernas, que involucran el uso de la tecnología. Y aplicaciones de esto lo vemos en la detección y reconocimiento de rostros, en el reconocimiento de caracteres y escrituras. Esto se logra utilizando el Deep Learning, los sistemas de recomendación, que seguro la gran mayoría de ustedes debe tener Netflix. El asistente de voz también es un ejemplo de uso de inteligencia artificial. El AlphaGo es un juego que, al igual que el ajedrez, una inteligencia artificial ha podido salir victoriosa ante el mejor jugador del mundo de este juego, ¿no? Y eso ha sido un avance, un gran avance también, muestra de las capacidades que tiene la inteligencia artificial. ¿Y qué hay de la geología, no? Vamos a ver. Quiero empezar dando un pequeño ejemplo de aplicación en la geología, un ejemplo simple para que se pueda entender. Por ejemplo, antes de todo, cuando uno quiere aplicar Machine Learning, es importante que uno conozca sus datos y la información con la que va a trabajar. Por ejemplo, un abogado no puede hacer Machine Learning aplicado a la medicina, porque no conoce los datos propios de la carrera de medicina. De la misma manera, para que alguien pueda hacer Machine Learning aplicado a la geología, tiene que conocer datos geológicos. No es información, son datos al azar. Se tiene que saber qué cosa es lo que se está introduciendo para poder predecir o saber un comportamiento en sí. Por ejemplo, en este caso, como geólogos, nosotros sabemos los componentes de las rocas ígneas en porcentajes de óxidos, ¿no? Tenemos acá un ejemplo teórico de lo que viene a ser la composición de la peridotita, el basalto, andesita, riolita, ponolita. Obviamente, esta composición no es exclusiva, me refiero a que no solamente una peridotita tiene un 44.8% de sílice, ¿no? Varía en un rango. Entonces, pero lo muestro esta tabla como para dar un ejemplo del conocimiento previo que se necesita saber. Ahora, con este conocimiento previo, yo ya puedo empezar a hacer mi programa de Machine Learning. Estos datos los datos que se muestran en la tabla no son exactos, se están poniendo a manera de ejemplo para poder mostrar cómo se trabaja una base de datos, ¿no? En la columna litología tenemos los códigos asignados a las rocas. Por ejemplo, peridotita, basalto, andesita, el número que corresponde es la litología, la litología, el número está asociado a un tipo de roca. En las otras columnas tenemos los porcentajes, ¿no? O sea, tendría 10%, 45%. Como les repito, no es el dato
ese dato no es precisamente, han sido modificados solamente para hacer un ejemplo, ¿no? Sin embargo, sí he trabajado con esto, y a continuación le voy a mostrar qué cosa es lo que se puede predecir. Este es un ejemplo simple, luego iremos aumentando la complejidad. Quiero explicar paso a paso. En la parte derecha podemos observar el código escrito en Python para poder hacer una predicción de rocas ígneas en base a su composición. Por ejemplo, lo que muestro a continuación son los algoritmos en la columna izquierda y sus porcentajes de predicción. El 95%, 64%, 68%, 100% y 68% me indican la predicción que yo tengo de mis algoritmos. Y en la izquierda muestra el algoritmo. Lo que está entre paréntesis es la desviación estándar. ¿Qué significa LOR? Es el algoritmo de Logistic Regression, ¿no? Una regresión logística. LDA, de Linear Discriminant Analysis, un K-Neighbor Classifiers, árboles de decisión, Support Vector Machine, Naive Bayes. Todos estos son algoritmos que se usan en el Machine Learning. Pero lo que yo quiero explicarles hoy es que, ¿qué hay detrás de la inteligencia artificial? Porque mucho se habla de sus aplicaciones, pero no se dice cómo se hace, ¿no? O sea, si una persona quiere hacer inteligencia artificial, ¿cómo lo logra? Hay una caja negra ahí que no se muestra más que a los profesionales que llevan la carrera de ciencia de la computación. Entonces yo quiero abrir un poco esa caja negra para que la gente entienda y que puede aplicar Machine Learning también ellos, porque no es una secuencia de pasos. Es una secuencia de pasos viable. Entonces, ahora empecemos a encontrar algunas diferencias. La programación tradicional consiste en ingresar data y una persona empieza a hacer código, como se dice, o se empieza a programar, ¿no? En un lenguaje de programación. Y finalmente, ¿qué obtiene? Obtiene una salida. Una salida que, ¿qué es esa salida? Es lo que uno quiere predecir. Digamos, una persona intenta hacer un código una y otra vez, después de errores e intentos, logra hacer, ¿qué cosa logra hacer? Un programa, ¿no? Un código, logra un objetivo usando programación. En el Machine Learning, uno ingresa su data y también ingresa la salida, o sea, ingresa lo que uno quiere predecir. Y finalmente, ¿qué obtiene? Obtiene un programa que es capaz de predecir cómo obtener esa salida a partir de tus datos. O sea, tú tienes datos y al final, utilizando algoritmos de Machine Learning que están basados netamente en matemática y estadística, tú obtienes un programa capaz de trabajar con esos datos y obtener la salida. Tú no tienes que, o sea, obviamente tienes que utilizar a los algoritmos, pero ya no hay esa construcción de, no es diferente, mejor dicho, a la programación tradicional. Entonces, una vez que tú ya tienes tu programa hecho, puedes añadir nueva data y hacer nuevas predicciones. ¿Por qué? Porque ya has entrenado. Esta palabra entrenamiento, training, es muy importante porque todo Machine Learning funciona con entrenamiento. Uno tiene que entrenar su base de datos. Cuando uno entrena su base de datos, es que el algoritmo aprende. Si no, el algoritmo no puede aprender, necesita datos para poder hacerlo. Finalmente, hace el testing, ¿no? Que es una evaluación con nuevas datas, ¿no? Y nuevas predicciones. Ahora, vamos a aplicar este diagrama al problema que vimos anteriormente. ¿Qué cosa es lo que queríamos predecir? La litología, o es decir, el tipo de roca ígnea. ¿Qué cosa introducíamos? Los óxidos, que eran los componentes de la roca ígnea. Entonces, introducimos nuestra litología, que es nuestra etiqueta, o nuestro target u objetivo, e introducimos también nuestros componentes, que son los óxidos. Y a través del uso de los algoritmos de Machine Learning, obtenemos un programa que es capaz de predecir litologías a partir de sus componentes. Espero que se haya podido entender. Y quiero mencionar algo más. Este tipo de programa se le llama un supervised learning o aprendizaje supervisado. ¿Por qué? Porque la persona indica qué cosa es lo que quiere predecir. Más adelante explicaré eso, es uno de los temas que voy a tocar, los tipos de aprendizaje. La etiqueta o target, mi objetivo a predecir, ¿qué cosa es? La litología.
Entonces, ahora vamos a ver los tipos de aprendizaje. Entonces, a manera general, he presentado qué es el Machine Learning, qué aplicaciones tiene, cómo ha avanzado la tecnología en el mundo y cómo se está usando. Incluso hay carros autónomos, la robótica y más cosas que no he llegado a mencionar, pero que se puede aplicar en la geología, como un pequeño ejemplo. Pero vamos a introducirnos en esa caja negra y finalmente veremos un ejemplo de otras aplicaciones en la geología y el ejemplo de una red neuronal que he estado trabajando en base a Deep Learning, ¿no? Algo que toda persona que está dedicada o que trabaja en Machine Learning sabe o debe saber son los tipos de aprendizaje. Existen 3 tipos de aprendizaje en el Machine Learning: el supervisado, el no supervisado y el por reforzamiento. El aprendizaje supervisado. El aprendizaje supervisado consiste en el aprendizaje de un vínculo entre dos conjuntos de datos, los datos observados X y una variable externa Y, que generalmente, tratando de predecir, lo llamamos objetivo o etiquetas. Se llama supervisado porque este aprendizaje tiene la intervención del ser humano en la medida de que la persona le dice a la máquina qué cosa quiere obtener, qué cosa quiere predecir. En el caso del problema anterior, lo que nosotros queríamos predecir, nuestro target, era la roca, el tipo de roca, era nuestra etiqueta. Entonces es un aprendizaje supervisado, porque el hombre indica, la persona le dice qué es lo que quiere predecir a la máquina. Aplicaciones en la actualidad: bioinformática, recuperación de información, extracción de información, detección de spam, reconocimiento óptico de caracteres, aprendizaje para clasificar. Y un aprendizaje supervisado generalmente resuelve básicamente 2 tipos de problemas: problemas de clasificación y problemas de regresión. Para dar un ejemplo, si nosotros queremos un algoritmo, por ejemplo, aplicado en medicina, ¿no? Personas enfermas y personas sanas. Tiene una base de datos de las características de las sanas y una base de datos de las características de las enfermas. Y las puede clasificar, ¿no? Es un problema de clasificación. Un problema de clasificación también es el problema que vimos anteriormente: clasificar tipos de rocas en base a sus características. Ahora, el otro tipo de problema es el problema de regresión. En los problemas de regresión se tienen datos que están distribuidos y lo que uno busca es, mediante una línea, obtener la línea que represente mejor a esos datos, ¿no? Ese es un problema de regresión. ¿Y dónde podemos aplicar, por ejemplo, un problema de regresión? Digamos que uno quiere comprar una casa y esa casa está en función de la cantidad de cuartos, del área de la casa, la cantidad de pisos y de la zona donde se vive. Digamos, y ahora tú tienes una base de datos de 1000 casas en distintos distritos, de distintas cantidades de pisos, de distintas cantidades de cuartos. Entonces ya sabes cómo va variando. Y entonces haces una regresión y puedes obtener una casa de un piso en tal distrito con un cierto número de cuartos, cuánto va a tener, cuánto vamos a obtener, cuánto nos va a costar. Es progresivo, está dentro de un común comportamiento de una línea que representa esos datos. Ahora, un aprendizaje no supervisado es el entrenamiento de un algoritmo de inteligencia artificial que utiliza una información que no está clasificada ni etiquetada. En sí, al decir no supervisado, nos dice que no hay la intervención de un ser humano, no hay una intervención del hombre. ¿Por qué? Porque en el aprendizaje supervisado, nosotros le decíamos al algoritmo qué predecir. Le decíamos qué cosa es lo que quiero obtener, cuál es mi target o mi objetivo. En un aprendizaje no supervisado, tenemos todos los datos y no le decimos nada al programa. Entonces, ¿cómo funciona el programa de inteligencia artificial si no le decimos nada? Existen algoritmos para aprendizaje no supervisado. ¿Y qué van a hacer ellos? Al no decirle nada, ellos van a encontrar patrones. Van a encontrar patrones entre tus datos y los van a agrupar.
estos agrupamientos van a ser en función a las similitudes y las diferencias. Entonces, eso es básicamente un aprendizaje supervisado se refiere a eso. Cuando no hay la intervención de un ser humano que le diga cuál es su target u objetivo. Ahora, pongámonos a pensar cómo se podría aplicar esto en la geología. Digamos que hay cierto comportamiento estructural que está asociado a cierto tipo de mineralización. Si nosotros vemos que siempre bajo, digamos, cierta dirección de rumbo y buzamiento se generan esas mineralizaciones, esos tipos de datos se van a agrupar. ¿Por qué? Porque siempre coincide. Tal tipo de dato aparece cuando también aparece la otra característica. Entonces hay un agrupamiento. Hay un agrupamiento entre las características. Y la ventaja de un aprendizaje no supervisado, o sea, tiene ventajas y desventajas. Una de las ventajas es que te permite ver cosas que tal vez no te habías percatado, porque son patrones que no necesariamente una persona se ha dado cuenta de todos los conclusiones, ¿no? O sea, todos los datos, toda la información que puede extraer de estos datos, ¿no? Aplicaciones del aprendizaje no supervisado, reconocimiento de patrones, análisis de redes sociales para definir grupo de amigos. Cuando ustedes les hacen sugerencias en Facebook o en una red social, es porque ya han visto más o menos cuáles son sus gustos, preferencias, dónde viven, su lugar, su ubicación, dónde trabajan, y les dan sugerencias asociadas a eso. Entonces, se hacen agrupamientos. Para esto se utiliza la clusterización, que voy a explicar más adelante. Ahora, el tercer tipo de aprendizaje es el aprendizaje por reforzamiento, donde uno enseña a un programa la mejor manera de ganar un juego. Es un ejemplo, ¿eh? Un ejemplo de aprendizaje de reforzamiento es un juego. Puedes usar un programa para que te pase todo un juego completo, ¿no? ¿Y cómo lo haces? ¿Cómo se hace esto? Mediante iteraciones, o sea, una y otra vez, le das una recompensa por cada buen movimiento que haga tu programa. Entonces, él ya sabe cuáles son movimientos favorables para obtener su objetivo o para ganar el juego y cuáles son movimientos que no tiene que hacer. Aplicaciones en la robótica, el control de semáforo, gestión de recursos en clúster informáticos, recomendaciones personalizadas. El control de semáforo. Por ejemplo, en el control de semáforo, el semáforo, de acuerdo a la cantidad de tráfico que hay en determinada hora en cierto lugar, podría calibrarse para ser más óptimo en la decisión de cuánto tiempo le va a asignar a determinado carril, ¿no? A determinada dirección. Es un aprendizaje por reforzamiento. Y para eso se hacen simulaciones, o incluso se podría trabajar con la data obtenida de las cámaras, ¿no? Es una aplicación de aprendizaje por reforzamiento. Se aplica también en la robótica. Esos robots, para que aprendan a caminar, la máquina ha tenido que iterar una y otra vez constantemente hasta que aprenda a hacer ese movimiento que simula al comportamiento de una persona cuando camina, cuando da sus primeros pasos y ya luego ya se llega a correr, saltar, pero es un aprendizaje por reforzamiento. Ahora, el deep learning es una subcapa del machine learning. El deep learning es una subcapa del machine learning. No sé cuántas personas acá hayan escuchado un poco sobre el deep learning, ¿no? Y tampoco sé sobre el machine learning. Antes de entrar al deep learning, quería mencionarles que, bueno, esto de la inteligencia artificial en general ya está bastante difundido alrededor de todo el mundo y se está aplicando en varias carreras, y ya no es el futuro, sino que es el presente. Así que es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque ya está aquí, ¿no? Está con nosotros y hay grandes aplicaciones. Ahora sí, empecemos con el deep learning. El deep learning, digamos que es el estado del arte de la inteligencia artificial porque es lo más avanzado que existe actualmente. No existe, es lo más profundo. ¿Por qué? Porque el deep learning es la inteligencia artificial
que trabaja con un procesamiento a multinivel, ¿no? Trabaja con varias capas y los niveles de abstracción son mucho más altos y más complejos. Por decirlo así, cada neurona de una inteligencia artificial en Deep Learning o trabaja con redes neuronales. Cada neurona está abarcando ya pequeños algoritmos, ¿no? Entonces, es lo más avanzado que actualmente se tiene y ha logrado obtener grandes resultados en el reconocimiento de objetos visuales, detección de objetos de voz también. Y ahora, ¿por qué sería importante para nosotros como geólogos? ¿Por qué es importante nosotros reconocer objetos visuales? A ver, los dejo pensar. Nosotros, supongo que tal vez han visto algunos papers que trabajan con reconocimiento de cores, ¿no? Con imágenes de cores de perforación diamantina, ¿no? Hacen el tratamiento de esas imágenes. El tratamiento de imagen, sea de una imagen de objetos físicos como, no sé, animales o cosas, también se puede trabajar con unas imágenes de los tipos de rocas y la mineralización, porque también son imágenes y también funcionan bajo el mismo criterio. Entonces ahí vemos otra aplicación, pero de lo que podría ser en la geología, ¿no? Por ejemplo, en la escritura, si una persona escribe, no todos tenemos una bonita letra, ¿no? Digamos, algunos escriben su 5 parecido al 6. Entonces el Deep Learning te va a decir, ¿sabes qué? El número que has escrito tiene un 70% de ser 5, un 30% de ser un 6. En sí, tú puedes tomar foto algo a un papel que tú has escrito y simplemente ser transcrito de manera digital por un programa de Deep Learning, ¿no? Solo como ejemplo. Más adelante entraremos un poco en los algoritmos, que son la caja negra detrás del Machine Learning, pero ¿qué les voy a mencionar acá? Solo como adelanto, en el Deep Learning trabaja con neuronas. Una pequeña neurona, la neurona se le conoce como el perceptrón. Y para no entrar muy profundo, simplemente usa los datos de entrada, se le colocan parámetros y se aplica una función a eso. Y con eso obtienes tu variable de salida. Una versión simplificada sería la siguiente. De esta manera. Es lo mismo, variable de entrada se le coloca una parametrización y una función y te da una salida. Esta es una neurona dentro de toda la cantidad de neuronas que hay para una red neuronal en el Deep Learning. Ahora, los algoritmos. Si alguien se quiere dedicar a esto o quiere aprender un poco de esto, no es necesario que conozca toda la matemática asociada al Machine Learning. Lo que es importante es que conozca para qué sirve, principalmente. Estos son todos los algoritmos o los principales que existen en el Machine Learning. Hay por categorías, por redes neuronales, lineales, regresión, árboles de decisión, bayesianos, compuestos, ensamblados, para Deep Learning, pero los voy a clasificar de acuerdo a los tipos de aprendizaje. Un algoritmo según un aprendizaje supervisado. Tenemos los lineales, con un comportamiento lineal. Los no lineales, pues, obviamente, es todo lo que no es lineal. Y los ensamblados son combinaciones que usan combinación de distintos algoritmos para hacer una predicción más certera, o más robusta, como se llama. Algoritmos lineales. Mencionaré el principal. Para un problema de regresión es el linear regression. ¿Qué es lo que hace? Es trazar una recta de tal manera que representa tus valores y tratar de minimizar el error. ¿Cuál sería el error en estos casos? Los puntos azules son nuestros datos en el gráfico de la derecha y esas líneas amarillas son el error que hay respecto a esa predicción, ¿no? Buscas aquello que te minimice esa distancia. Otros ejemplos de algoritmos lineales para regresión son Ridge Regression, Lasso y ElasticNet, pero hay muchos más, tales como los mencioné al inicio. Algoritmos lineales para problemas de clasificación. El principal algoritmo lineal para un problema de clasificación
es el de regresión logística. ¿Y cómo lo uso? Para clasificar, como se ve en el ejemplo de la izquierda. Tenemos un grupo de datos y los clasificamos usando una línea. También tenemos el Linear Discriminant Analysis. Algoritmos no lineales. Tenemos el Support Vector Machine, el Gaussiano, los árboles de decisión, los Random Forest y también red neuronal. También les mencionaré solamente algunos de los principales. El K-Neighbors, o K-vecinos más cercanos, consiste en agrupar a un dato en base a los otros datos que se encuentran a su alrededor. Me explico con el siguiente gráfico. Si yo tengo un conjunto de datos donde espacialmente mis datos en la mayoría en una determinada zona son triángulos, y coloco un nuevo dato y quiero clasificarlo, ese nuevo dato, al estar rodeado por la clase triángulos, se va a clasificar como un triángulo. Pero si la mayoría que lo rodea son cuadrados, se va a clasificar como cuadrados. Ahora, si es que está rodeado de ambos clases, se va a clasificar como el que sea más abundante. O sea, esa es la lógica que tiene este algoritmo no lineal de K-Neighbors. Obviamente todo esto se usa con funciones matemáticas de distancia y estadística, pero en realidad esta es la lógica que hay detrás de esto. Algoritmos no lineales, el Support Vector Machine. Es otro algoritmo no lineal muy importante. ¿Para qué se usa? Construye hiperplanos en un espacio de alta dimensión con una brecha máxima entre ellos. Son hiperplanos para clasificación. Y se aplica también, obviamente, para problemas de clasificación, pero también se puede aplicar en regresión. También tenemos los árboles de decisión para problemas de clasificación y regresión. Algoritmos de aprendizaje no supervisado. Antes de empezar a aplicar los algoritmos de aprendizaje no supervisado, quiero decir que lo que ahora les estoy explicando es una introducción, es una manera bien rápida de ir transversalmente sobre sobre lo que es la inteligencia artificial, sobre lo que es el machine learning y qué usa. O sea, estoy abriendo esa caja negra o black box para que sepan en realidad qué hay detrás de lo que se hace, ¿no? Si uno quiere hacer. Entonces, algoritmos de aprendizaje no supervisado. Para hablar de esto es importante entender el concepto de clustering. ¿Qué es clustering o agrupamiento? Consiste en dividir un conjunto de elementos heterogéneos en clusters o grupos homogéneos. Es decir, ¿y cuál es el objetivo del agrupamiento? Es encontrar la división de los datos en la que haya una alta similaridad intracluster. O sea, que en cada grupo, los datos dentro del grupo sean muy similares y que entre los grupos sean poco similares. O sea, que cada grupo sea diferente, ¿no? Ese se denomina clustering o clusterización, ¿no? Agrupamiento. ¿Y por qué explico esto? Porque es la manera en la cual funcionan los algoritmos. Como le digo, lo que quiero explicarles es la idea, para que entiendan, más allá del concepto matemático. ¿Cómo funciona? El algoritmo K-means, del aprendizaje no supervisado. Inicialmente, corren dos puntos aleatorios, que son los centroides, y interaccionan con los datos que están a su alrededor. Pero la distancia es muy grande y se van calibrando hasta encontrar una posición que minimiza esa distancia y forma los clusters, como se ve en la imagen de la derecha, que es el minimize one. En el segundo ejemplo, de manera similar, se colocan dos centroides, se ve las distancias, eso está mejor colocado, sin embargo, aún se puede calibrar más y se vuelve a modificar para que haga un nuevo agrupamiento, el minimize two. Entonces, el clustering, en sí el algoritmo de K-means, lo que hace es utilizar centroides que se van moviendo hasta encontrar una posición que haga el mejor agrupamiento. Ahora, por ejemplo, vemos en la imagen de la izquierda cómo los centroides se van desplazando hasta colocar una distribución de 4 grupos bien definidos, ¿no? En la imagen derecha también lo vemos. Ahora,
vemos en la imagen derecha iteraciones, cómo va cambiando el centroide, ¿no? Esa X, esa cruz, cómo está cambiando hasta encontrar la mejor posición. Y es en la iteración 13. Iteración 14 logra ese agrupamiento. Lo vemos nuevamente cómo va cambiando. Eso es un aprendizaje no supervisado. Reconoce patrones entre las características. Ahora, un aprendizaje no supervisado, donde se aplica mucho, es en el tratamiento de imágenes. Por ejemplo, en la parte de la izquierda, en el extremo izquierdo con el extremo derecho vemos bastante diferencia, ¿verdad? Es porque en el izquierdo hemos trabajado con 4 clústeres, 4 colores, mientras que en la derecha estamos trabajando con 64. Entonces ya podemos ver un aprendizaje no supervisado se puede aplicar en el tratamiento de imágenes. Ahora, empezaremos con el ciclo del Machine Learning, donde les explicaré las etapas para que puedas realizar tu propio programa de Machine Learning. Primero que nada, tienes que definir un problema. Ahora, una vez que tienes el problema que vas a definir, puede ser un aprendizaje supervisado, un aprendizaje no supervisado. Tienes que analizar tus datos estadísticamente, si es una distribución gaussiana, cuál es tu media, el comportamiento estadístico de tus datos. Luego, los preparas. A continuación explicaré qué me refiero con preparar datos. Evalúas los algoritmos de Machine Learning y finalmente mejoras tus resultados. Y haces un forecasting. Preparar datos. ¿Qué me refería yo con preparar datos? Hay problemas en el procesamiento de datos. Por ejemplo, cuando en la fila de la derecha, en la fila superior, observamos un problema de regresión. Y en la fila inferior observamos un problema de clasificación. Uno de los problemas que ocurre cuando hace uno el procesamiento de la data es que, por ejemplo, hay valores que faltan, ¿no? Valores faltantes. Entonces, uno de esos se le llama valores NaN. Es uno de los problemas. Entonces tienes que preparar los datos, reemplazar esos datos por otros, por ejemplo, una media, o si no, decides eliminar ese parámetro, ¿no? Ese atributo. Otro es la estandarización o normalización de los datos. Pero, o sea, me refiero a esto. Digamos que un dato, el dato área, varía entre 1000 y 2000. Y tu variable, no sé, otro variable, varía entre 1 y 2. Entonces tu algoritmo le va a dar más peso al dato que varía entre 1000 y 2000. Todos son datos 1500, 1200, 1300. Y todos otros datos, todos son entre 1 y 2. 1.1, 1.5. Para que no haya ese problema, lo que se hace es una estandarización o normalización, que hace que todos estén en una misma escala. Todos tus datos estén en una misma escala. Ahora, volviendo a la imagen de la derecha, los problemas que ocurren a veces, pero esto es un problema no tanto de la preparación de datos, sino de los algoritmos, es que cuando haces un mal ajuste, bueno, obviamente tu predicción va a ser mala, pero cuando haces un sobreajuste, también tu predicción es mala. ¿Por qué? Porque si bien en tu entrenamiento lo has hecho con una alta tasa de predicción, cuando haces tu testeo en nuevos datos, vas a tener error. Por este motivo, siempre se debe estar en un intermedio. No un sobreajuste ni un ajuste muy pobre, ¿no? Eso es lo que observamos en las imágenes de la derecha. Ahora, la etapa de evaluar algoritmos, les quiero decir que por lo general, si tú tengo, digamos, yo tengo 1000 datos, 800 datos lo utilizo para entrenar mi programa de Machine Learning y los otros 200 lo utilizo para evaluarlos. O sea, con eso compruebo si está bien o está mal, si he hecho bien o no. Eso es lo que se refiere al cross-val score o la validación cruzada. Por ejemplo, ¿y cómo elijo cuáles van a ser mis datos de validación y cuál es mi dato de entrenamiento? Los separo en false. Y entonces voy a tener un grupo, digamos, mis 100 primeros, mis 200 primeros que sean para
validación, y los demás para entrenamiento. Luego cambio. No, mis 100 segundos que sean para validación, los demás para entrenamiento. O si no, lo cambio de posición, ¿no? Mi tercer grupo de 100 que sea para entrenar. Así, y evalúo mi algoritmo en cada grupo. Y saco una media, ¿no? Entre todos esos entrenamientos que he tenido, entrenamiento y validación. Esa es la validación cruzada. Es parte de evaluar los algoritmos. Y por último, mejorar los resultados. Este es un reporte donde se observa la matriz de confusión. En la parte inferior se ve escrito accuracy, que menciona la predicción, la tasa de acierto que tiene mi predicción. Ahí vemos un 74, 0.74, quiere decir que tiene un 74%. Esta matriz de confusión no voy a profundizarlo, pero voy a explicarles lo que significa. Te da cuántos datos certeros has tenido y cuáles han sido sus errores. Incluso te dice en qué clase ha sido tu error. Digamos que tú clasificas, como hicimos en el problema anterior, ¿no? Andesitas, fonolitas, riolitas, basaltos. Y me dice, en la columna diagonal de la matriz, me dice cuántos he acertado. He acertado 19 fonolitas, 31 basaltos, 83. Observen, por favor, la matriz que está en la parte superior izquierda. Toda la diagonal son los datos certeros en cada clasificación. Cada columna es un tipo de clase, un tipo de roca, por decirlo así, ¿no? Roca 1, limonita, andesita, basalto, fonolita. Y los triángulos de la matriz son los errores que he tenido. Mientras más ceros tenga en la diagonal, quiere decir que he tenido pocos errores. Si tengo números en la diagonal, he tenido errores. Ahora, por último, voy a hablar sobre la red neuronal petrográfica, que es un proyecto que estuve haciendo con unos colegas de ingeniería de minas, y a continuación explicaré en qué consiste, ¿no? Todo eso empezó en realidad hace unos 5 años, cuando estuve conversando con un doctor en matemáticas francés, y me hablaba un poco de lo que era el deep learning, y aplicar eso en las características geológicas microscópicas, ¿no? Porque él me decía que hay una caja negra donde tú insertas tus datos y te dan una salida. Y eso fue hace 5 años, ¿no? En ese tiempo no lo entendía. Entonces, a partir de ahí, y aparte de conceptos teóricos validados ya por otros profesionales alrededor del mundo, es que empezamos a desarrollar este proyecto o este trabajo que hemos hecho. Tenemos una roca y lo vamos a observar en una sección delgada, y vamos a ver sus características mineralógicas, sus propiedades, su textura. ¿Y en qué consiste el proyecto en sí? Es la predicción de la resistencia de una roca usando Deep Learning en sus características microscópicas. ¿Cómo es esto? O sea, lo que conocen más o menos de mecánica de rocas, saben que en un laboratorio de mecánica de rocas yo puedo obtener la resistencia a la compresión uniaxial, ¿no? Y tengo que hacer un procedimiento en el laboratorio y obtengo ese parámetro. Sin embargo, lo que nosotros hemos encontrado, y como les dije anteriormente, no se puede aplicar Machine Learning al azar. Siempre tienes que tener una base teórica, un concepto, ¿no? No es que mezclas lo que sea y que salga a ver lo que puede ser. Tienes que tener claro qué cosa es lo que quieres y que tus variables y tus datos estén relacionados. Entonces, nuestra variable de entrada son las características microscópicas texturales de la roca. De por sí nosotros sabemos que una roca está definida por sus componentes, ¿no? Y cómo interactúan entre ellos. Entonces, ¿cuáles son nuestras características a introducir? Tenemos el área, el perímetro de los granos, el área de los granos, la proporción grano-matriz, angulosidad, consistencia, inclinación de granos alargados. Entonces,
Pero ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Qué va a pasar? ¿Y cómo, y por qué esto que estoy diciendo tendría que tener sentido? O sea, ¿qué me avala? Como le digo. En 1987, Howard y Rowlands denominaron coeficiente textural a un parámetro que estaba en función del área de los granos, el perímetro de los granos, la redondez de estos, inclinación de granos alargados, longitud máxima del grano, longitud mínima. Es decir, Howard y Rowlands en 1987 analizaron las secciones delgadas de rocas y denominaron un parámetro nuevo en función a características de los granos en una sección delgada, para entenderlo así. ¿Y qué pasó? O sea, ¿qué de importante tiene que se haya dado este nuevo este parámetro coeficiente textural? Este es el resultado. Ostur y Nasuf en el 2013 encontraron que ese coeficiente textural tenía una relación directa con el UCS, un parámetro de la compresión uniaxial, y que variaba en una forma de una regresión, ¿no? Entonces, ¿qué podemos deducir de esto? Que las características intrínsecas de las rocas que que se habían analizado en el coeficiente textural por Howard y Rowlands en el 1987 estaban relacionadas con el UCS, un parámetro macroscópico, y que fue demostrado por Osturk y Nasuf en el 2013. Y ahora, para ir un poco más sobre un ejemplo de este tipo de casos, la relación encontrada entre el UCS y el World Index. Eso también fue por otra investigación hecha en el 2011, ¿no? Ahí ven la fuente, la relación entre la fuerza compresiva y el World Index. Entonces, esta Howard y Rowland, Osturk y Nasuf en el 2013 son la base teórica para poder yo aplicar mi red neuronal. Entonces, ¿qué es lo que yo propongo a continuación? Antes de ir a eso, vamos a ver sus resultados, ¿no? ¿Qué tan certero fue su predicción? Tenemos unas buenas predicciones en la columna de la derecha, tenemos el estimado con error relativo, o sea, cuánto ha sido el error en porcentaje del estimado con el valor experimental. Tenemos el experimental del UCS, ¿no? 53,71, 55, 52,29, 55. Y podemos ver esos porcentajes de error que hay en su predicción. Si bien hay una predicción hasta alrededor de 10 en estos ejemplos que se muestra en esta tabla, también, bueno, alrededor de 10%, de todas maneras, es una buena predicción y considerando esas características microscópicas, ¿no? O sea, muestra que sí hay resultado y una relación entre nuestros parámetros. Entonces, ¿qué hacemos? Volvemos a nuestro diagrama. Utilizamos Deep Learning para predicción de propiedades macroscópicas de la roca. Introducimos nuestras variables, de nuevo, redondez, longitud, área, perímetro de grano, angulosidad y ¿cuál es nuestro target? En este caso, el parámetro de roca, ¿no? El parámetro de roca es nuestro target. Y introducimos los algoritmos de Machine Learning, bueno, en este caso sería un Deep Learning, y obtenemos un programa que me predice parámetros de roca a partir de las características intrínsecas, ¿no? O sea, características microscópicas intrínsecas de la roca. O sea, se dan cuenta, se está generando un nuevo conocimiento, nuevas conclusiones. Pero entonces, ¿qué tenemos? Introducimos el UCS, los parámetros de una sección delgada de los granos, y obtenemos los valores que van a ir variando, ¿no? El UCS. Deep Learning, utilizado para la predicción de propiedades macroscópicas de la roca. Ahora, ¿qué pasaría? Ahora miren el label, mi target. Bueno, antes de pasar a eso, esto fue el proyecto que hemos estado realizando, y aún todavía no continuamos en eso, pero es lo que hicimos con un conjunto de colegas de la carrera de Ingeniería de Minas, junto conmigo, y más es los resultados que vamos teniendo un poco. Ya, pero ahora, ¿qué pasaría si es que yo cambio mi label, mi target? Miren el target, el parámetro de salida, está variando. ¿Qué pasa si en vez de tener un UCS pongo un KPI o un coeficiente de fricción?
¿qué podría obtener? ¿Podría generar nuevos programas, nuevas redes neuronales? ¿No? Entonces, es importante siempre tener el concepto y la teoría para proponer algo. En este caso, como dije, me baso ya en trabajos hechos en el 2013, en 1987, son trabajos validados y publicados, ¿no? Ahora, por último, hay gran cantidad, bueno, he encontrado muchas aplicaciones de publicaciones ya hechas de Machine Learning en la geología, ¿no? Y se la menciono, y si desean se les puede enviar los papers para que puedan revisar en sí si alguno de estos temas les interesa. Son más, pero no los he colocado todos. Por ejemplo, entrenamiento de un algoritmo para reconocimiento de litologías basados en foto de cores y generación de pseudoregistros. Lo que le dije, ¿no? Un algoritmo que analiza las imágenes en unos taladros de perforación, ¿no? Para predecir litologías. Otro, entrenamiento de un algoritmo para reconocimiento de mineralización de oro invisible, ¿no? Un oro que no ha sido detectado. Otro, también es una publicación también acerca de eso. Detección automática de fracturas, mapeo geoquímico, prospectividad mineral, identificación de características geológicas en cubos sísmicos y más, hay más en realidad. Y todos estos que estoy colocando, estas aplicaciones que estoy colocando acá, están basadas en publicaciones que han hecho y se las pueden enviar si desean de ahí. Conclusiones, para finalizar. La inteligencia artificial y el uso de herramientas como el Machine Learning y el Deep Learning son utilizados en la actualidad en distintas ramas de la ciencia, lo cual conlleva su aplicación en distintas industrias. Actualmente, el Machine Learning y el Deep Learning ya están difundidos en muchas ramas de la ciencia, se están aplicando en distintas industrias y ya no es el futuro, sino es el presente, ¿no? Y por eso es importante tenerlo en cuenta. Otra conclusión, la persona adecuada para desarrollar un programa de determinado tema es el profesional especialista en ese tema, debido a que se debe tener conocimiento sobre los datos y sus interrelaciones. Como les dije, si va a hacer un programa de Machine Learning, lo tiene que hacer un geólogo porque él conoce sus datos y conoce las interrelaciones que hay en sus datos. Se tiene que tener una base teórica para poder aplicar, porque el Machine Learning, si bien utiliza inteligencia artificial, tienes que tener conocimiento sobre lo que estás haciendo, no es al azar tampoco, no es nada, en realidad no es nada al azar. Tienes que tener el conocimiento muy en claro de tus datos y de cómo están relacionados estos. El Machine Learning es una herramienta que permite optimizar procedimientos que se realizan actualmente. Obviamente, los procedimientos que se utilizan actualmente pueden ser optimizados por el uso del Machine Learning y a su vez crear un nuevo conocimiento. Claro, o sea, aumentan la capacidad, ¿no? Optimizan los procedimientos. Y no solamente optimiza el procedimiento, sino también crea nuevo conocimiento, como en el caso de la red neuronal petrográfica, que es una nueva manera de obtener parámetros de roca, ¿no? Ya en paralelo de lo que se usa en el laboratorio, estamos usando análisis de secciones delgadas, ¿no? Entonces, se genera nuevo conocimiento, se optimiza los procedimientos y lo que ya se sabe, y también se genera nuevo conocimiento, nuevos procedimientos. Es muy potente esta herramienta actualmente. Y estamos en una era donde existe una gran cantidad de datos, gran cantidad de datos. Hablamos de Big Data y además tenemos la tecnología necesaria para procesarlos, ¿no? Porque los primeros intentos de la inteligencia artificial y el deep learning empezaron hace más de 50 años. Sin embargo, no se tenía la capacidad computacional para poder procesar todos esos datos, toda esa información que se podía generar, no se podía procesar. Sin embargo, la tecnología actual nos permite usar la inteligencia artificial. Y no solamente eso, sino que también poseemos gran cantidad de datos. O sea, estamos en la mejor etapa para usar, tenemos todo a la mano para poder aplicar la inteligencia artificial. Gracias por su atención. Espero haberles dado luces de lo que es el Machine Learning
Y bueno, ahí les dejo mi número de contacto y mi correo de la universidad, esperando. Y bueno, también quiero agradecer a la CECIG por la invitación y ya espero sus preguntas, las que tengan. Muchas gracias. Bueno, ingeniero Aldo Carlos, felicitarlo por su presentación. De hecho, un tema bastante interesante y ha sido provechoso para muchos de los presentes. Ahora sí, como lo mencionó, pasaríamos a la ronda de preguntas. Para ello le pedimos a todos los asistentes que puedan dejar sus preguntas en el chat y yo las iré leyendo para que puedan ser respondidas. Acá tenemos una pregunta. Nos pregunta, ¿qué lenguaje de programación recomendarías para ingresar al mundo de Machine Learning? Bueno, el lenguaje de programación que yo recomiendo es el Python, debido a que es muy interactivo y es muy fácil de aprender, así. Más que todo por eso, ¿no? Porque es muy amigable con el usuario. Y es un lenguaje que cada vez ha ganado eh, más adeptos, por decirlo así, ¿no? Y sobre todo por eso, por el hecho de que tiene una gran facilidad de uso. Si incluso personas que recién están aprendiendo a programar pueden empezar con Python, ¿no? Python es el que recomiendo, pero en sí no significa que sea el único, ¿no? También pueden trabajar con otros programas. Hay Octave, también es un buen programa para usarlo. Lo recomiendan estuve viendo de la Universidad de Stanford, usan el Octave para programación en Machine Learning, pero Python es el que recomendaría más a todos, ¿no? Por ser el más fácil de usar. Sí. Gracias por la respuesta. Otra pregunta, dice, buenas tardes, ¿qué aplicaciones tiene el Dedo Learning en yacimientos complejos en geometalurgia, que tiene variabilidad de especies mineralizadas? Perdón, ¿podría repetir la pregunta, por favor? Sí, claro. Dice, ¿qué aplicaciones tiene el Dedo Learning en yacimientos complejos en geometalurgia, que tiene variabilidad de especies mineralizadas? Esa pregunta es muy específica y en este momento no la podría responder, pero en sí lo que puedo decir es que la aplicación en sí es muy práctico. ¿Qué cosa es lo que quieres predecir? Es así de simple. Y en esto quiero animar a todos. Por ejemplo, acá hay profesionales que están dedicados a la geotecnia, otros al petróleo, otros a la minería, en distintas ramas. Y como les dije, si uno quiere hacer Machine Learning, tiene que conocer bien sus datos. O sea, si tú eres una persona que está abocado a la geometalurgia, entonces mira tus datos de geometalurgia, ve sus interrelaciones y ahí tú construyes qué cosa es lo que puedes predecir. O sea, si quieres, claro, o sea, yo te puedo decir una aplicación directa, ¿no? Y lo haría en base, no a mi trabajo, porque yo no he trabajado con geometalurgia, ¿no? Te lo daría en base a un paper que he leído de un profesional que ha trabajado en geometalurgia y te diría, bueno, esto es el trabajo. Pero en sí, como le dije, ¿no? Depende del profesional especializado en cada uno. Una aplicación específica no te la podría dar en este momento. Ok. Acá tenemos otra pregunta, algo parecida. Eh, Dice, buenas tardes, aplicaciones del Machine Learning en minerales que presentan una gran variabilidad de especies sulfuradas en secciones pulidas. Una gran variabilidad ¿de qué? De especies sulfuradas en secciones pulidas. Ya, como le dije, de nuevo, son temas, son preguntas específicas, ¿no? De determinado tema. Mm, les, ad- Terminando esto, ahí tienen mi información, yo les puedo entregar información específica sobre ciertos temas. Obviamente el Machine Learning no ha sido aplicado a toda la geología actualmente. He puesto algunos ejemplos
acá justo, ¿no? Pero de temas específicos, como le dije, dependería de cada rama, ¿no? Si yo me hubiera atribuido, o sea, me hubiera dedicado más a esa rama, podría darles unas aplicaciones específicas en ese caso, ¿no? En ese tipo, en esa rama o en ese objeto. Claro, claro, no hay problema. Acá tenemos otra pregunta. Dice, quisiera saber qué conocimientos previos para Machine Learning si estoy en cero. Ya, claro, es el conocimiento previo que tienes que tener es un lenguaje de programación y lo que yo recomiendo es Python. ¿Por qué? Como le dije, porque es un lenguaje de programación el más fácil de aprender, más amigable, o si no, Octave, también otro lenguaje muy sencillo, pero creo que no es tan difundido. Y aparte del lenguaje de programación, conocer los algoritmos, ¿no? Les recomiendo que estudien el curso que se dicta en la Universidad de Stanford, que está libre, sobre introducción al Machine Learning, donde se ven detalladamente cada uno de los algoritmos y cómo implementarlos, ¿no? En un principio yo estudié de ese lugar por mi cuenta, luego ya sí empecé a llevar un diplomado y curso más completo al respecto. Ok. Acá tenemos otra pregunta de Nicole Estrada. Dice, buenas tardes, gracias por la presentación. ¿Qué librería, qué librería usa su código de Machine Learning del Python? Como sabemos, hay varias librerías que te permiten hacer eso, pero lo complicado es buscar la librería adecuada. Claro. El scikit-learn es la librería donde están los algoritmos. Claro que el scikit-learn es para yo poder utilizar los algoritmos de Machine Learning, ¿no? Los que mencioné, regresión lineal, Support Vector Machine, Naive Bayes, todos esos los consigo en el scikit-learn. Pero adicionalmente, usamos siempre, de hecho, vamos a usar el NumPy, el Pandas y el Matplotlib. Esos son, de hecho, que se van a usar, y el scikit-learn para lo que son los algoritmos. Listo. Acá tenemos otra pregunta de Jerry Guamán. Dice, Aldo, ¿existe algún algoritmo de Python que permite que haga ello de manera tridimensional? Algoritmo de Python. En realidad, lo que sí se podría hacer, pero creo que trabajaría más para Deep Learning, si quieres hacer, o con Keras, pero en Python netamente, lo que pasa es que tú al principio vas a insertar tus datos, y si tú quieres visualizar el comportamiento de tus datos, sean como problemas de clasificación o regresión, lo que vas a hacer es plotearlo, ¿no? Y primero vas a trabajar con eso, en 2 dimensiones. Ya si quieres salir de eso, ya no estoy seguro si tendrías que salir de Python ya y trabajar con otro programa. Pero lo esencial para tener tu, tus datos, tu resultado, es trabajar con tus datos ploteados, ¿no? Y usaría simplemente Matplotlib. Gracias por la respuesta. Uh-huh. Tenemos otra pregunta de Raúl Miguel. Dice, ¿cómo aprovechar la data obtenida vía análisis de QScan, briquetas pulidas, difracción de rayos X y fluorescencia de rayos X? Ya. Ahí, o sea, esto, no sé si regreso la diapositiva. Como les dije, voy a volver acá en este marco. Lo importante, porque yo sé, bueno, que acá hay geólogos que tienen distintos intereses, lo importante es que tú tengas tu database, o sea, tu base de datos. Y tú tienes una base de datos, ya digamos que tú no te das cuenta, ya, no sabes, o sea, en ese momento no has podido definir cuál va a ser tu objetivo, ¿no? Dice, yo tengo mi dato de QSCAM, o me dijiste también, ¿no?
¿cómo se llama? En geometalurgia, me dijiste, o en otras aplicaciones, ya. Supongo que si me lo dicen es porque están un poco ya trabajando en ese aspecto, o están interesados, o están viéndolo, ¿no? Entonces, supongo que ya han visto datos de geometalurgia, han visto datos en secciones delgadas, han visto, tienen ese tipo de conocimiento. Ya. Ahora, si es que en un principio no tienes un objetivo claro, no sabes, oye, ¿cómo predigo esto? Porque no, sabes que no me doy cuenta, ¿no? Eh, ¿O qué predigo? ¿Dónde aplico el Machine Learning? Aplica un no supervisado. Yo recomendaría eso. ¿Por qué? ¿Qué haces? Colocas tu base de datos y aplicas clustering. ¿Qué va a hacer clustering? Va a agrupar, digamos, ciertos parámetros de tu base de datos se van a se van a correlacionar. Digamos, mineralización de sulfuros con cierta litología se asocian, o cierto tipo de textura se asocia con ciertos componentes, ciertos elementos. O sea, porque si tú lo tuvieras claro, entonces ya aplicas un supervisado, pues de frente, ¿no? Sabes que yo domino el tema, yo tengo años trabajando en geometalurgia y ya, quiero predecir tal cosa, tal variable, la mineralización de tal elemento en función de esto. Ya, bacán. Pero si yo todavía no la tengo clara, o sea, digamos, yo no soy un experto en la geometalurgia, ¿no? Eh, pero tengo mi base de datos y ya entonces aplico un clustering y mi clustering me va a agrupar patrones, ciertos tipos de elementos asociados a cierta litología, asociados a ciertos, no sé, componentes, ciertos óxidos, y ahí uno ya puede sacar sus conclusiones. Y una vez que uno ya tiene conclusiones, ya aprendí, ya tengo cierto conocimiento, veo que esto está relacionado, de repente ya le aplico ya un supervisado, ¿no? Ya, yo quiero predecir esto, ya vi que esta variable depende de las anteriores, entonces voy a predecir esto. Ahí va. Es importante el conocimiento de la materia. Por ejemplo, ya yo soy un experto geotecnista, ¿no? Ya, entonces yo te puedo decir aplicaciones específicas en geotecnia, pero si me dices, digamos, de geología del petróleo, una aplicación específica me vas a agarrar porque no es mi rama. Entonces, depende bastante del conocimiento propio que tú tengas de tus datos sobre el tema de los que tú quieres analizar. Listo, Aldo. Acá tenemos otra pregunta de Vladimir Cabello. Nos pregunta, ¿has intentado CNN en tu modelo? CNN, Convolutional Neural Network. No, no lo he intentado todavía. Todavía no lo he estado utilizando. He estado probando con varios algoritmos, pero todavía no lo he estado, no he utilizado eso. Listo. Tenemos otra pregunta de Jonathan Luis Díaz. Tengo entendido que el coeficiente de determinación R2 no es un parámetro válido aplicable a modelos de regresión no lineal. Esto en relación al modelo de regresión de UCS que se mostró. ¿Es correcto eso? Ya, esa tabla, ese modelo, no es, como le dijo, eso no es un estudio mío, sino estoy basándome en el trabajo hecho anteriormente, ¿no? No me confundo, este es de Ozturk y Nassuf en el 2013. Lo que te recomendaría, en todo caso, sería que verificaras ese paper de Ozturk y Nassuf en el 2013 y leyeras ahí, y ahí te podría explicar por qué está usando ese coeficiente de correlación, ¿no? Básicamente te diría eso, porque no es algo que yo haya hecho, estoy citando a un paper de un autor. Listo, Aldo. Pasemos a la siguiente pregunta. Dice, ¿sabe de alguna página o ejemplo de Machine Learning aplicado a la simulación condicional para estimar reservas? No, la verdad que no, porque como les digo, son temas específicos.
y tendría que ser un experto en cada tema para poder resolver todos los problemas específicos, ¿no? Cosa que en realidad no es difícil tampoco. Por ejemplo, los problemas que ustedes me están diciendo, yo lo estoy anotando, ¿no? Y puedo buscar y ya lo resuelvo y ya puedo aplicar mis propios algoritmos en eso. Y porque en sí depende de tener el conocimiento de ese específico tema, como ya lo mencioné antes. Listo. Acá tenemos otra pregunta. Dice de Gianfranco Ferro. Hola Aldo, respecto al modelo petrográfico, entiendo que es de regresión. ¿Hiciste comparaciones de score obtenido con otro algoritmo? Por ejemplo, Random Forest, KNN o una regresión polinomial. ¿En cuál? ¿En el petrográfico? Sí, en el modelo petrográfico. Ah, no, no. Todavía no he utilizado todos los algoritmos. En realidad hemos estado como le dije, en realidad ha sido una evolución de este proyecto y al final hemos decidido, como le digo, analizando las características y todo propiamente, usar redes neuronales para hacerlo más potente. Ok. La siguiente pregunta es de Robert Sainz. Dice, excelente exposición por parte del ingeniero Aldo. Mi pregunta es, 1. ¿De cuánto es el R2 del modelo de Deep Learning? 2. ¿De cuántas capas consistió el diseño de su red neuronal profunda? 3. ¿Es posible elaborar otro modelo también para obtener parámetros dinámicos de roca usando la misma data de entrada? Y 4. ¿Cuánto fue el tamaño, cuántos registros del dataset usado para elaborar la red neuronal profunda? Es bastante específica, creo. Sí, pero bueno, sí les puedo responder. El problema, bueno, en este caso, el inconveniente sería que aún no tengo o no tenemos con el equipo la suficiente data para completar la precisión, porque estos resultados es la base teórica. O sea, este es el trabajo que se hizo de Ostur y Nasuf. Y el procedimiento de la red neuronal todavía está en realización, no lo hemos concluido, lo estamos trabajando todavía, no tenemos la suficientemente data todavía para poder afinar, ¿no? Por eso es que, pero quería explicarles el fundamento teórico, que es esto, ¿no? La interrelación que hay de por sí de los parámetros de roca con un coeficiente, con el UCS, ¿no? Pero no tenemos todavía justamente es lo que estamos actualmente, ¿no? Buscando conseguir más base de datos para hacer un modelo robusto, porque si no tenemos base de datos, por ejemplo, en mi problema solamente en un problema simple de clasificación de rocas, ya tenía yo 1670, solamente para decir qué tipo de roca era. Y lo que estoy haciendo acá es más complejo ya, porque estoy usando una red neuronal y necesito más datos todavía, no poseo la cantidad de datos suficiente para terminarlo. Y sobre la pregunta de que si podría obtener nuevos parámetros, justamente ese es el objetivo, obtener nuevos parámetros, como les dije, el KPI o el coeficiente de fricción. ¿Y por qué no? Porque si bien se vio que hay una relación entre los parámetros microscópicos y el UCS, entonces sabemos también que mecánica de rocas el UCS está relacionado con el KPI y con el coeficiente de fricción, ¿no? Por eso es que quiero y que lo que estamos buscando también es añadir esas otras variables y trabajar con la misma data justo efectivamente, ¿no? Pero ¿por qué trabajar con esa misma data? Porque tengo el conocimiento teórico que, que están relacionados, ¿no? Mis parámetros de rocas con mis parámetros en microscopio con el UCS, ¿no? Y el UCS está relacionado con el KPI y el coeficiente de fricción. Listo. Sí. Acá tenemos una de las últimas preguntas de Jaime Suárez.
Dice, Sí, tenemos correcto. depósitos muy complejos con sobreimposiciones de eventos geológicos diversos, donde pueden haber actuado como 3 o 5 eventos de alteración hidrotermal, 4 o más eventos de mineralización. Es aplicable, pero previa y extensa preparación, incluso ser tamaño gigante de data. Ya, no le entiendo muy bien. Me dice que, o sea, es una reconstrucción de un modelo geológico, ¿le entiendo? Lo que nos dice, claro, nos está mencionando los eventos que se encuentran de alteración y de mineralización. Y nos pregunta si es aplicable este, lo que es el Machine Learning a ese proyecto. Claro. Y creo que me voy a quedar con esta diapositiva. Eh, sí, sí es aplicable en la medida de que tú tengas datos. O sea, como le dije, lo importante es tener la idea, el concepto. ¿Qué cosa es lo que quiero predecir? O en caso ya no sabes qué predecir, tener tu base de datos y buscar tu clustering para encontrar patrones. Si tú sabes qué predecir, qué cosa, en realidad ahí me dicen una pregunta y me dicen, en realidad lo que me están preguntando sería, ¿cuál sería mi target, no? ¿Qué predigo? Y para eso yo tendría que tener tu idea de más o menos qué cosa es lo que has visto, cuáles son tus eventos, qué hay, qué no hay, y ahí yo determinar, mi target es esto porque tu marco contextual geológico es tal, ¿no? Eh, ¿Se puede aplicar? Sí, en la medida de que tengas claro que, cuál es tu base de datos, qué datos dispones para poder, y cuál es tu objetivo, ¿no? ¿Qué es tu target? Pero si no, pues no, tienes que saber la relación que hay entre tus datos. Ok, Aldo. Acá tenemos ya la penúltima pregunta de Roy Mamani. Nos dice, buenas tardes, mi consulta es la siguiente. Para crear un agente inteligente, ¿cómo podría aplicar la fórmula de Markov en la detección de anomalías geoquímicas mediante PCA y clustering? Espera, ¿cuál es la fórmula de Markov? La verdad es que no recuerdo. Solo nos mencionó eso, ¿no? Ya, a ver, ¿me repite la pregunta, por favor? A ver, eh, para crear un agente inteligente, ¿cómo poder... No, perdón. Para crear un agente inteligente, ¿cómo podría aplicar la fórmula de Markov en la detección de anomalías geoquímicas mediante PCA y clustering? Creo que para preguntas Sí, más específicas, podrías dejarles tu correo, quizás se sí, podrían comunicar contigo, ¿no? sí, para preguntas específicas tendrían que escriban a mi correo y ahí podría ayudarlo, la verdad, porque así tendría que ponerme en el lugar contextual de todo ese marco geológico o ese marco teórico y ver qué cosas necesitas, ¿no? Específicamente. Sí, por favor, si son así preguntas específicas, ahí tiene mi correo y me escriben. Ok, bueno, con eso ya estaríamos terminando el día de hoy. Agradecerle, ingeniero Aldo, por su tiempo brindado y el compromiso con su alma mater. Nada, gracias Quisiera, a ustedes. no, muchas gracias más bien. A los asistentes también agradecerles por su interés. Los invitamos a seguirnos en el Facebook mediante la página de Accessis Uni, por la cual vamos a seguir publicando nuevos eventos y nuevas conferencias. Ahí lo van a dejar en los comentarios. Espero haya sido de provecho. Y bueno, eso sería todo. Gracias. Gracias y hasta luego. Hasta luego, Aldo. Nos vemos.